Hola a todos, hoy día vamos a resolver 4 ejercicios sobre la teoría de conjuntos. Entonces, para que puedan reforzar y así puedan tener mayor conocimiento de la teoría de conjuntos. Empezamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio dice, dado el conjunto H, formado por A, B, este es un conjunto unitario que tiene un elemento C. Este es un conjunto formado por dos elementos A y B. Entonces, el conjunto H tiene 4 elementos, A, B, el conjunto unitario C y el conjunto unión formado por A y B. ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? Primero, el número de elementos de H es 4. Estamos hablando del número de elementos de H, el cardinal de H. ¿Será 4? Claro que sí. A es un elemento, 2, B, 3 es el conjunto unitario y 4 es el conjunto por A y B, ¿no? Entonces, en este caso, es cierta. Y vamos a 2i. Esto es algo esencial y algo básico, ¿no? Por ejemplo, el caso de que el elemento B pertenece al conjunto A y B, es lógico. ¿Por qué? Porque B es un elemento, ¿no?, de este conjunto A y B. No habla nada de H. Bueno, B pertenece a este conjunto A y B. Sí, es algo básico, se cumple. La 3i. ¿El conjunto unitario C pertenece a H? Claro que sí. Vemos que aquí el conjunto unitario C es parte del conjunto H. Entonces sí pertenece a H. Entonces, condición 3 también se cumple. Condición 4i. Aquí ya hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Porque habla de inclusión de conjuntos, ¿ya? Entonces fíjense que el conjunto H está formado por 4 elementos, pero el conjunto, este es un conjunto, el conjunto formado por un conjunto C, ¿sí? Nos dice que está incluido este conjunto en H, ¿verdadero o falso? Entonces, ¿cómo saber si está incluido? Si está incluido este conjunto, su elemento, que es un conjunto unitario, debe estar incluido en H. Claro que está, ¿no? Ahí está el conjunto, entonces también es una proposición verdadera. No olvidarse, ¿no? Si su elemento, que en este caso es un conjunto unitario C, está incluido en H, ¿no? O pertenece a H, ¿sí? Entonces está incluido. Esa es la parte de la inclusión. Ahora, también aquí viene la parte, ¿no?, del conjunto potencia. Este P de H es el conjunto potencia de H. ¿Y qué significa un conjunto potencia? Es el conjunto formado por todos los subconjuntos formado por los elementos de H, ¿no? Entonces está formado por todos los subconjuntos. Ahora, este de aquí es un subconjunto, en pocas palabras, de H, es lo que le está preguntando, ¿no? Lo que prácticamente en la parte 5 le está preguntando, el subconjunto, ¿no?, formado por un conjunto A y B, ¿no? Este conjunto formado por un conjunto y formado por los elementos A y B, dice, está incluido o pertenece, ¿no?, en este caso el conjunto de potencias, pero si pertenece al conjunto de potencias, ¿está incluido en H? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Está incluido porque vendría a ser un subconjunto, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que sí está incluido porque su elemento, que es este de acá, el conjunto formado con A y B, también es un elemento de H. Entonces, si se cumple, entonces también es cierto. Y finalmente, la última, que es algo sencillo, el conjunto vacío pertenece al conjunto potencia. Eso es algo básico, siempre el conjunto vacío está incluido o pertenece en el conjunto potencia, ¿no? Vayamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es un poquito más sencillo, puede ser, ¿no? Pero un poco de teoría. Tenemos ahí, sean los conjuntos E y F, no vacíos, donde dice que el número de elementos de la unión, E unión F, es 75, el número de elementos de E menos F es 28, y el número de elementos de F menos E es 23. Calcular el cardinal de E intersección F. O sea, me está pidiendo cuántos elementos tiene la intersección.
Este es algo básico, entonces colocamos aquí el conjunto E y aquí el conjunto F y vamos a ir colocando, ¿no? Por ejemplo, yo sé que esta parte roja que voy a sombrear, ¿no? Este aquí es E menos F, ¿no? Toda esta parte es E menos F. Y por también poquito de básico me está diciendo que el número de elementos de E menos F es 28, o sea que existen acá 28 elementos. También en la parte azul que voy a colorear, esto es F menos E, ¿no? Este es F menos E. Entonces, toda esa parte de F menos E me dice que el número de elementos de F menos E es 23, ¿no? 23. Entonces es lógico que la parte de en medio tiene algún valor, ¿no? Que en este caso sería X. Entonces la parte roja más X más 23 debe ser el número de elementos de la unión. Entonces me está diciendo que el número de elementos de la unión, que en este caso E unión F, es igual al número de elementos de E menos F, ¿no? Más el número de elementos de la intersección, que sería E intersección F, y más el número de elementos de, en este caso, F menos E. Entonces, reemplazando esto es 75, esto es 28, esto no lo conozco, le voy a poner X, y esto de aquí es 23. Sumando 28 más 23, aquí en esta expresión, 28 más 23 sale 51. Pasaría a restar al otro miembro, entonces sería 75 menos 51, y lo cual me daría X, que sería 24. X vendría a ser justamente el número de elementos de la intersección. Por lo tanto, la respuesta es 24, ¿no? ¿Sí? 24. En el ejercicio número 3, hay que usar también el número de elementos del conjunto potencia. Entonces, no olvidarse de la teoría, ¿no? Para recordar, por ejemplo, si el número de elementos de un conjunto A tiene, digamos, 4 elementos, entonces el número de elementos del conjunto potencia de A, que es el número de subconjuntos que tiene el conjunto A, vendría a ser igual a 2 elevado a ese número, que sería 2 a la cuarta, lo cual sería 16. Entonces aquí dice que se cumple estas condiciones, ¿no? Que se cumple primero, que el número de elementos de la unión es 17. Que se cumple que el número de elementos del conjunto potencia de A menos B es 256. El número de elementos del conjunto potencias de B menos A es 4. Me pide hallar el número de elementos del conjunto potencia de A intersección B. Vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces, en este caso, primero vamos a ir con este de acá, y para ello, entonces, represento el número de elementos de, en este caso, de A menos B, pues que sea N. Entonces, quiere decir que 2 elevado a N sería igual a 256, lo cual sería 2 a la octava. Entonces, N vendría a ser igual a 8. Pero recuerden que este N es igual al número de elementos de A menos B. ¿Ya? Entonces, aquí el número de elementos de A menos B vendría a ser 8. ¿Ya? Este 8, entonces viene acá. Digamos que este es A y este vendría a ser B. Entonces, este sería 8. Hacemos lo mismo para el caso, ¿no?, de aquí, ¿no? Este caso. Entonces, para ese caso lo que hacemos es igual, ¿no? Vamos a ponerle ahora M, que sería el número de elementos de B menos A, ¿no? De B menos A, igual al 4. Pero 4 es 2 al cuadrado. Entonces, M vendría a ser igual a 2. Entonces, M igual 2, recuérdense, sería igual al número de elementos de B menos A. ¿Ya? El exponente, ¿no? 2. Entonces, aquí vendría a ser 2.
Como la unión tiene 17 elementos, obviamente la intersección tendría 7 elementos, ¿no? 8 más 7, 15, más 2, 17 elementos. Ahora, lo que nos pide simplemente es ahora el número de elementos de el conjunto potencia de la intersección A intersección B. Entonces, esto es igual, según lo estudiado, 2 elevado al número de elementos de la intersección, que en este caso sería 7. Y 2 a la séptima, obviamente es 128. Entonces, ahí tenemos que el número de elementos de el conjunto potencia de la intersección es 128. A ver, en el ejercicio número 4, tengo que el conjunto A está formado por los elementos desde 4 hasta 10, ¿no? Me dice que son los X que pertenecen a los naturales. Además, X es mayor o igual que 4 y menor o igual que 10. Además, el conjunto B dice que está formado por los X que pertenecen a los naturales. Y además, X mayor o igual que 8 y menor o igual que 12, ¿no? Entonces, aquí, podríamos nosotros representar aquí el conjunto A y el conjunto B. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces podemos expresar los elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, este es mayor que 8 y ahí está. Entonces aquí vendría a ser el 8, ¿no? El 9 y el 10, ¿no? En la intersección. Entonces el 8, el 9 y el 10 están en el conjunto A y en el conjunto B. Pero el conjunto A empieza desde 4, entonces sería 4, 5, 6 y 7. Y luego el conjunto B también en este caso empieza desde 8, 9, 10 hasta el 12. Entonces falta el 11 y falta el 12, ¿no? Y esa sería la representación geométrica de sus conjuntos, ¿no? Ahí, gráficamente, entonces yo puedo ir calculando el punto A, el punto B y el punto C, ¿no? Entonces, como puedo ir calculando, por ejemplo, que el número de elementos de A unión B, ¿cuánto es? Entonces ahí veo que la unión está formado por 4, ¿no? Más 4 de A menos B, 3 de la intersección y 2 de aquí. Entonces 4 más 3 más 2 sería 9 elementos, ¿no? Entonces vendría a ser 9 elementos. ¿Cuántos son los números de elementos de A? ¿No? El número de elementos de A. Entonces en este caso, contando 4 más 3, 7. El número de elementos de B, contando, serían 3 más 2, 5 elementos. El número de elementos de la intersección, número de elementos de A intersección B. Recuerden que la intersección es elementos que están en común, ¿no? Son solamente 3 elementos, 8, 9 y 10. Entonces sería 3. Listo. También podríamos calcular el número de elementos de A menos B, ¿no? El número de elementos de A menos B, que sería en esta parte, ¿no? Esta parte 4, 5, 6 y 7. Entonces vendrían a ser 4 elementos, ¿no? Entonces vamos a ver la parte 1, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple 1? ¿Se cumple? Sí se cumple, ¿no? Se cumple 1 porque el número de elementos de la unión, que sería 9, es igual al número de elementos de A, que sería 7, más el número de elementos de B, que serían 5, y menos el número de elementos de la intersección, que sería 3. Entonces, sí se cumple. Entonces se cumple la parte 1. Parte 2, ¿se cumple? Sí se cumple, ¿no? Al ojo nomás se ve que ahí está, el número de elementos de intersección es 3. Y la parte C, la parte 3, ¿se cumple? No, ¿no? El número de elementos de A menos B, en este caso sería 4, ¿no? Pero acá dice que es 5, entonces no se cumple la parte 3. Entonces, ¿cuáles son ciertas? Son ciertas unidos, ¿no? Listo. Con eso estamos concluyendo estos ejercicios. Cualquier cosa, ponga su dedito arriba, ponga un like y gracias por su atención.